vamos a ver algunas cositas ahora relacionadas con álgebra lineal y con algunas otras cositas más, ¿ya? A ver, nosotros el otro día vimos cómo sumar vectores, sumar matrices, sumar un escalar. O sea, vimos las cosas básicas que más o menos uno entiende que pueden pasar en estos espacios vectoriales, ¿ya? Vimos también cómo se calculaba, por ejemplo, si teníamos, voy a buscar los vectores que teníamos el otro día, de 1, de 2, están ahí, ¿ya? Por ejemplo, si yo quería calcular, los voy a escribir ahora, les recuerdo, les voy a aprovechar de 1 va a quedar así y de 2 va a quedar también con vector columna. Entonces, el formato que normalmente tenemos para los vectores, ¿ya? Si miramos acá arriba un poco, el tema de vectores y matrices, nosotros podemos, o en general nosotros queremos, unidad de espacio de Hilbert, ¿no? Nosotros en general lo que queremos es calcular algunas operaciones básicas, ¿ya? Por ejemplo, queremos calcular el producto punto de un vector, ¿ya? Y queremos calcular la norma de un vector. Por ejemplo, si yo quiero calcular el producto punto entre V1 y V2, ¿cómo creen que lo debería hacer en MATLAB? ¿Ya? El producto punto es esta ecuación que está ahí, no sé si alcanzan a ver bien. Es, en este caso, el primer componente de V1 por el primer componente de V2, el segundo componente de V1 por el segundo componente de V2, ¿ya? Y todo eso hago esa multiplicación y después la sumo todas. ¿Cómo lo debería hacer en MATLAB? Esa cosa de ahí. ¿Con un ciclo for? Ya. Katia, no, lo que te voy a decir ahora no es nada personal ni nada por el estilo, no te lo tomes a mal, ¿ya? Pero la cosa es la siguiente. Si tú en MATLAB vas a hacer un ciclo for para trabajar con matrices y vectores, tomaste un camino largo. Y no es la idea. Lo voy a hacer, ¿ya? Lo voy a hacer, pero después vamos a ver que si esta cuestión, y acuérdense siempre de eso, si esta cuestión del MATLAB es para trabajar con matrices y vectores, mejor que me facilite la vida. Si no me va a facilitar la vida, lo eliminamos al tiro. Ustedes me dicen nada más y nos jugamos más con MATLAB en el curso y en el resto de la carrera, ¿ya? Si por otro lado me facilita la vida, eso significa que yo pueda trabajar con matrices y vectores de la forma en que lo haría aquí, ¿ya? Aquí en esta cosa de aquí, cuando yo lo escribo en términos de matrices y vectores. ¿Ok? Lo que tú me dices, Katia, está perfecto en el contexto de un lenguaje de programación genérico cualquiera como C, como C++, como Python. Insisto, pero si esta cuestión, el MATLAB, Matrix Laboratory, está orientado a matrices y vectores, mejor que me ayude, si no lo votamos. ¿Ok? Pero no te haya sentido mal con la forma en que lo dije. ¿Ya? Pero vamos a hacer No, el cálculo de... ¿Perdón? para nada, profe. Ya. Miren, este va a ser el producto... ¿Ya? Vamos a llamar a la variable. Hagámosla en cero. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si usted lo voy a escribir rápido y en una sola línea, y después vamos a hacer un pequeño script, que es un conjunto de comandos nomás, para ir viendo las dos cosas. ¿Ya? Bien. Ustedes me dicen, mira, si en realidad se entiende lo que dice este compadre. ¿Tiene sentido lo que hice? ¿Sí? ¿Pareciera ser qué es lo que hay que hacer o no? Katia me dice Yo que sí. Sí, al parecer sí. ¿Cierto? Porque tengo que sumar. Y ustedes aprendieron esta cuestión de hacer el ciclo for, voy elemento a elemento, ¿cierto? Aquí voy multiplicando. Esto de aquí
Si se fijan, eso de ahí es exactamente esa formulita de ahí, ¿no? Ese producto de ahí está ahí. Y la suma, a ustedes le enseñan que hacerle o recursivo con estas iteraciones, como siempre, pareciera ser que esta cuestión esto está en este for con esa suma, y lo tuve que ir poniendo ahí para ir acumulando el valor anterior. ¿Ya? Listo. Como le puse por punto y coma, recuerdo que el MATLAB no me da los resultados entre medio, aquí en producto punto debería estar el valor. 28, saquemos la cuenta, ¿cierto? 2 por 4, 8, tenemos 10, 6 por 3, 18, más 10, 28. Estamos bien. ¿Ya? Esto, si se fijan, si yo quiero hacer un programa un poquito más largo, o una serie de comandos un poquito más largo, escribirlo todo en una línea, en una misma línea, en la línea de comando, es una lata. Mejor ¿qué me gustaría tener? Me gustaría tener una hojita donde yo escriba mis comandos, lo escriba todo y vaya calculando resultados parciales, ¿ya? Que son, esta es una hojita un poco más bacán, no la que yo les colocaba acá en los espacios de Hilbert, ahí con eso y con estos scripts, ¿ya? Les voy a mostrar ahora la versión antigua de esto, que son los llamados scripts nomás, que seguramente ustedes también lo hicieron en el, en Python. Y este script lo que hago es, ¿se fijan? Ahora coloco lo mismo que había colocado antes, de una forma un poquito más ordenada aquí. Incluso el MATLAB de buena onda me va ayudando a ordenar las cosas, ¿ya? Entonces esto lo voy a guardar, no importa que sobreescriba uno que ya tenía ahí con ese mismo nombre. Y ahí está. Este mismo voy y lo ejecuto aquí con este botoncito de Run, ¿ya? Y ahora voy a ponerme un poco más avanzado en mi MATLAB. El resultado. Cuando apreté Run apareció Untitled 2, que fue el nombre que le di al script. Le voy a dar un nombre, le voy a cambiar el nombre aquí para que aquí está. ¿Ya? Con un nombre más decente. Por ejemplo. Pero, no sé si yo más decente, pero por lo menos le di un nombre que no diga Untitled, porque no crean que todas las cosas se llaman así. Y ahí está mi código. Entonces voy y ahora de nuevo lo ejecuto. Ahí está ejemplo 01, resultado 28, ¿cierto? Ya. Insisto, si esta cuestión no me ayuda a a hacer las operaciones de matrices y vectores de una forma más elegante, mejor lo votamos, ¿ya? ¿Qué es lo que saben ustedes? Y lo voy a escribir aquí para poder ocupar el tema de las matrices y los vectores. ¿Cómo calculan el producto punto entre dos vectores? Cuando ustedes lo escriben en matemática, con los simbolitos. ¿Cómo lo calculan? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo se escribe en matemática? Era un vector, un puntito y otro vector. ¿Ya? ¿Ya? Estoy... En realidad, la pregunta la hice un poco tonta. Pero lo que quería que me respondieran es... Está súper bien lo que me dijiste. Lo que quería que me respondieran era esto. Nació, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Sí se ve. Pero que queríamos que respondieran esto. Miren, ¿sabe qué? En realidad, cuando nosotros lo hacíamos con matrices, cuando hacíamos estas cosas en álgebra lineal, claro, no escribían así el vector B1, ¿cierto? Lo escribían B1, una rayita arriba, ya han puesto B2. Sí. ¿Ya? Entonces, recapitulando, vuelvo a decir lo mismo. Si ustedes encuentran esta cuestión de MATLAB válido, mejor que yo pueda escribir B1 puesto por B2 y que eso me dé el resultado. Y nada de andar haciendo ciclo for, ¿ya? Y grábense esto en la cabeza porque es así. Si ustedes, para operar con matrices y vectores, hicieron un ciclo for, seguro que tomaron un camino largo, ¿ya? La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Cómo se calcula la transpuesta de un vector? En MATLAB. ¿Se acuerdan?
acuerdan de eso? Ah, sí, así. Si esta cuestión es útil, mejor que yo haga esto, y le voy a poner un paréntesis para asegurarme que la transpuesta está para el B1. MATLAB es útil, mejor que este comando funcione y me entregue un 28, si no, chao. Y hasta aquí llegamos. Espero que funcione. ¿Sí? ¿Ya? Otro temita más. ¿Se acuerdan de que, por ejemplo, nosotros queríamos calcular la norma de un vector? En esta cosa de aquí. La norma de un vector, la norma de un vector era, o la habíamos puesto cuando era en el espacio de Hilbert, tenía inducida. La norma de un vector entonces era la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo. Entonces, de nuevo, mejor que MATLAB me ayuda en esto. De acuerdo a lo que estoy viendo aquí, entonces la norma del vector B1 tendría que ser la raíz cuadrada. Ese comando no se los dije, pero es ese de ahí, ese QRT es la raíz cuadrada. Luego esto me debería dar la norma del vector. Vamos a apretar, otra tecla ahí. Vamos a apretar el backslash, por eso me dio una. Esa es la norma del vector B1. Pero de nuevo, yo no quiero andar haciendo esto. Yo quiero que MATLAB me ayude. ¿Se fijan? Ahí me dio la norma. Y ahora yo me pongo pesado. ¿Ya? Ya está bien. Pero si MATLAB es tan bacán, entonces, y está orientado a matrices y vectores, yo debería tener formas de calcular la norma 2, la norma 1, la norma P en general, la norma infinito, etc. ¿Se acuerdan de esas normas? Por ejemplo, la norma 1, que era, en vez de esta cosa, que era el producto de los elementos al cuadrado, la suma del producto de los elementos al cuadrado, ¿ya? Perdón, es la suma de los elementos al cuadrado. La norma 1 era la suma de los valores absolutos de los elementos al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Y la norma infinito era el máximo, ¿no? sí. Insisto, mejor que MATLAB sea lo suficientemente útil. Ayuda en eso. MATLAB sí es útil en esto. Y con el comando norm, ustedes tienen varias normas ahí. Por ejemplo, si ustedes no le dicen nada, les va a calcular siempre la norma 2. ¿Ya? Si quieren la norma 1, póngale norm, 1, que es el que calcula la norma 1, y se lo va a dar. Si le ponen norm X, o B1 en nuestro caso, 2, les va a dar la norma 2, que es lo mismo que no hay para qué colocarlo. Si colocan inf, le va a dar la norma infinita. ¿Ya? Si le colocan fro, va a dar la norma de Frobenius, que será para matrices, según me acuerdo, solamente para matrices, etc. Entonces, ¿ya? Con esto lo que te estoy diciendo es que, para efectos del curso y para efectos de otros cursos más, hacer su amigo en todo este tipo de cosas. ¿Ya? La norma 3, no me acuerdo si la trae. La norma 3 es los elementos al cubo, todos sumados, y la raíz cubo. ¿Ya? Y la norma infinito, 3. Que yo recuerdo que B1 era eso. Así que calza con eso. B2 es eso, y calculemos la norma infinito de B2, debería darnos 6. ¿Se fijan? De nuevo, y es un poco de lo que vimos el otro día. Estos comandos, sum, max, min, evitan hacer lo que hicimos aquí en este script, ¿cierto? Hacer un ciclo for, barrer todo el vector o toda la matriz para buscar el máximo, el mínimo, para hacer la suma. ¿Ya? MATLAB está recontra preparado para hacer eso. Lo único que tienen que tener cuidado es que las funciones, ¿ya? O los operadores vienen sobrecargados. ¿Esto qué significa? Si ustedes le pasan un vector, la cosa va a calcular la dirección, la dimensión del vector, va a determinar que es un vector, porque al principio no sabe, ve una variable nomás, y va a calcular las normas asociadas a los vectores. ¿Ya? Si ustedes le pasan una matriz, la cuestión va a calcular que es una matriz, va a calcular con el comando size,
hacer eso es, este es un vector columna. Perfecto. Entonces ocupo las definiciones de norma de columna. Pero si ustedes le pasan, fíjense en esto. Ah, ah. Por ejemplo, si hago esto, norm de B me da 15. De acuerdo a lo que pasaba con comandos como el sum y todo eso, podríamos haber pensado que me calculaba la norma de ese vector, la norma de ese vector, la norma de ese vector. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Como las matrices tienen el concepto de norma implícito, ¿cierto? Me calculan la norma de la matriz en este caso. ¿Ya? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado y eso pasa por saber la teoría y entender bien los conceptos de qué es lo que les permite hacer a ustedes MATLAB cuando ustedes le pasan o una matriz o un vector. Incluso le pueden pasar lo que se llama un tensor, que es la extensión natural de una matriz a más dimensiones. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí, profe. A ver si tengo aquí. El otro día yo les mostré el comando, no sé si se acuerdan, integra. ¿Se acuerdan de ese comando? Se los mostré en este contexto, en el contexto de los espacios de Hilbert. No subí, no subí el archivo acá. Subí el tiro para que lo vean. ¿Ya? ¿Se acuerdan para qué era ese comando integral? Integraba. Integraba funciones continuas, ¿cierto? Sí. En este caso, como estábamos trabajando con vectores, los cálculos eran directos. Dame un segundito, voy a subir ese pensé que está actualizado aquí. Vamos a hacer unos pequeños cálculos ahora con funciones para que veamos algunas cosas. ¿Ya? En este ejemplo que yo les mostré antes con el comando integral, nosotros calculábamos la integral de estas funciones de aquí que eran los polinomios y veíamos que los polinomios tenían algunas propiedades, etcétera, etcétera, y que eran supuestamente útiles para algunas cosas. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero ahora que veamos como un ejercicio de MATLAB es lo siguiente. ¿Ya? Quiero que lo veamos porque en la tarde lo vamos a usar por otra cosa. ¿Ya? Pues. Vamos a pegar aquí. Miren. Estas cosas así son señales típicas de telecomunicación. ¿Ya? Son cosas que nosotros queremos transmitir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que quiero que calculemos, por ejemplo,
Estas ideas de acá, las ideas de norma, de producto punto y todas estas cosas, quiero que calculemos una sola cosa, pero quiero que calculemos la norma de esta señal de acá. A mano y usando MATLAB. ¿Ya? Estas señales de acá, si ustedes las miran, esta llega hasta 2, esta llega hasta 2, esta llega hasta 3 y esta llega hasta 3 segundos. Entonces lo que vamos a llamar es que aquí estas señales tienen, lo voy a escribir, estas 4 señales de la figura, esto vamos a ocupar más tarde, tienen un periodo t igual a 3. ¿Ok? Entonces, esta señal de aquí, S1, si yo tuviera que escribirla, matemáticamente, ¿cómo sería? Sería la ecuación que me describe a la señal S1. ¿Cómo sería? ¿Mm? Díganme cómo debería ser la ecuación, ¿ya? de esa cosa que está ahí. De acá arriba, de la S1. Y esa ahí. ¿Cómo debería ser? ¿Me entienden lo que les pregunto, no? ¿Cuál sería la ecuación de la recta? ¿Sí? ¿Cuál sería la ecuación de esa? Esa es una señal que va entre 0 y 3. ¿Bien? Esta de aquí. ¿Cuál sería la ecuación que la describe? ¿Sería una cosa así, por ejemplo? ¿Sería una cosa así? Pero para el 2 no debería ser igual a 1, porque toma hartos valores. No está bien claro en el dibujo, tú tienes toda la razón, no está bien claro en el dibujo, pero lo que estoy asumiendo es que al hacerlo así, es que en 2 va a tomar el valor 1. Y por eso está el paréntesis cerrado ahí. Y justito antes de 2, perdón, justito después de 2, parte con 0. Ya, el dibujo no ayuda mucho en la claridad y hace pensar lo que tú correctamente estás pensando, Katia. ¿Ya? No es que el dibujo pareciera ser que hace que tome todos los valores. No, el dibujo debería ser lo suficientemente claro, pero no lo es. Hay un punto que vale 1 para t igual a 2. ¿Ya? Pero si tú te acercas por la derecha, hacia 2 vale 0. Y eso es lo que trato de escribir aquí. Espero no te confunda el dibujo. Si te confunde, hay que pescarlo, manipularlo un poquito, borrar esa parte de abajo y ahí te debería arreglar la situación. No te confunde. Es que entonces al final como que las líneas verticales como que uno no las tiene que considerar o... No
O sea, es que, según yo, en matemáticas no las consideramos, ¿ya? La línea vertical, mira, dame un segundo. Ya justo para evitarnos problemas. Y la imagen ahora es esta. Así. Está con una línea segmentada. ¿Te acomoda más? Sí, ahí tiene más sentido todo. ¿Ya? Estamos mirando esta nomás. La otra te van a seguir desconfigurando. La arreglo después para no perder más tiempo. ¿Ya? Pero ahí tiene sentido. Ok. Yo quiero calcular, de acuerdo a esta cosa de los espacios de Hilbert, yo quiero calcular la norma. Calcular esto. Voy a traer este texto para acá. Calcular esto. La norma de S1. S1 de T. Quiero calcular la norma de S1 de T. La norma inducida, ¿cierto? Es en nuestro caso entre 0 sub 1 de T. Esa es la norma inducida. ¿Ya? ¿La ven bien? Sí, se ve bien. Ya. Entonces, ¿cómo la calculo en MATLAB? ¿O alguien me la puede dar? ¿Me puede dar cuál es la norma? ¿La puede calcular a mano o en la cabeza rápido? ¿Cuánto es? La norma de S1. ¿No sería raíz de 3? Mira los números. Es casi raíz de 3. Fíjate hasta dónde llegaba la señal, ¿sí? ¿Llegaba hasta 3 o llegaba hasta 2? Mejor dicho, llegaba con valor 1. Mira, esta llega con valor 1. ¿Hasta 2 o hasta 3? ¿Hasta 2? Hasta 2. Tú estabas pensando en esta. Esta S4 tiene una norma igual a la raíz de 3. Esta tiene una norma igual a la raíz de 2. ¿O no? Sí. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo en eso? Creo que no es tan difícil de ver. En realidad ustedes me van a decir, bueno, ¿y para qué lo calcula con MATLAB? Si yo lo miro y puedo calcularle la norma a esta, y lo miro y le puedo calcular la norma a esta. ¿O no están así? ¿Qué me dicen? Me cuesta un poco ser así de Ningún problema. Mira rápido. esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Esta fórmula que está aquí. Voy a colocarla así mejor. Vamos a... veces en matemática, en álgebra, y ahora se da cuenta por qué. En vez de trabajar con la norma, ustedes trabajan tantas veces con la norma al cuadrado, ¿cierto? Porque al final se sacan de encima la raíz cuadrada. Entonces, se cayó el MATLAB, me cambió los índices. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que la norma al cuadrado de S1 de T es igual es igual, producto de lo que estamos haciendo, de que el producto punto induce la norma, es igual al producto punto entre S1 y S1. Y esto, por definición del producto punto que nosotros habíamos usado para las señales continuas, era la integral en el periodo de observación que a mí me interesaba, en este caso va de 0 hasta 3, de S1 al cuadrado integral en T. ¿Ya?
creo que todos estamos de acuerdo de que para el caso de S1, hacer la integral de 2 creo que estamos todos de acuerdo que la integral de 0 a 3 de S1 de t al cuadrado de esta es y al cuadrado 1, y la integral puede ir todas las veces que ustedes quieran entre 0 y 3, ¿cierto? Pero en realidad mejor la calculamos entre 0 y 2, y total, cuando la calculo entre 2 y 3, el valor de la integral es, el valor de la función al cuadrado es 0, así que no viene el caso. Entonces estamos todos de acuerdo. Ah, estamos todos de acuerdo en eso, ¿o no? Sí. Sí, Entonces, es fácil ver, ¿cierto?, que la norma, no la norma al cuadrado, es raíz de 2. Porque la norma al cuadrado es 2. ¿Cierto? sí. Todos absolutamente de acuerdo. ¿Ya? ¿Cómo lo calcularía esto en MATLAB? Les recuerdo las funciones. Miren. Lo que uno tenía que hacer era esta cosa de aquí. Definirse una función y después calcular la integral de la función. Voy a copiar esas cosas para el otro lado para que tengamos acá como ayuda. Esa es nuestra idea. Entonces, y ahora ponemos el código. No se enojen conmigo. Entiendo que calcular la integral de esta usando MATLAB es una soberana estupidez porque es demasiado fácil. Incluso no hay para qué, ahora que lo entienden, ¿cierto? Hacer esta integral, escribirla, claro, la primera vez hay que hacerlo, pero de ahí ya ustedes miran que la integral de esta, la norma de esta, es igual a esa, ¿cierto? ¿Lo ven? Y la norma de esta es igual a esa. Recuerden que la norma es la función al cuadrado, la señal al cuadrado, por eso son iguales. Puede crear esto al cuadrado. Al dejarlo al cuadrado, este trozo de aquí que está negativo se Ah, pasa a ya. otro. No es la integral pela nomás. Sí. ¿Ya? Ojo con eso, porque se van a empezar a enredar en una tontera. No es que se confundan, se enredan en una tontera. Cuando calculan la norma, les queda la señal al tiro al cuadrado. Cuando calculan el producto punto, es el producto entre dos señales distintas. Entonces ahí te van a quedar unas para arriba y otras para abajo, y es donde a veces se hace cero la cuestión. La integral, ¿ya? O incluso la señal se puede hacer cero en algunos pedazos. ¿Ya? Entonces, insisto, la norma de este es exactamente igual a la de esa, bajo este concepto. Y la norma de este y de este son iguales también, ¿cierto? Porque los números son iguales. ¿Lo ven? Sí. Ya. Eso, que vuelvo a decir, hacerlo en MATLAB es una soberana estupidez porque es demasiado fácil hacerlo, ¿no? Pero lo vamos a hacer igual porque quiero que estén atentos a unas cositas que cuando calculemos los productos puntos, que igual es fácil hacerlo a mano, al ojo incluso, los vamos a hacer en MATLAB para que tengan el feeling de cómo hacerlo en MATLAB cuando hay situaciones más complicadas, ¿ya? Y al mismo tiempo para que, ¿cómo se llama? Para que se den cuenta de dos cosas, ¿ya? Que la voy a decir ahora, pero la vamos a repetir en la tarde. Les recuerdo que en la tarde vamos a hacer clase también. Se la voy a decir ahora y la vamos a repetir en la tarde. Las señales en telecomunicaciones y en electrónica en general tienen un montón de simetría, ¿ya? Entonces calcular, sobre todo para este tipo de señales digitales, calcular integrales en el computador a veces no es necesario, ¿ya? Muchas veces le diría yo que no es necesario porque para una señal básica como esta uno va a mirar la simetría y decir, ah, ya mira, esta es la potencia, esto, como la elevo al cuadrado, y van a hacer cosas, van a ser pulsos digitales de ese estilo, no van a hacer cosas muy distintas, ¿ya? Entonces, eso ténganlo claro, se lo voy a recalcar más a la tarde y más adelante después, hay mucha simetría en todas las cosas y generalmente si la integral se complica, ustedes se condolen, ¿ya? Bueno, miremos esta. ¿Cómo calculo la integral aquí de esta, que va entre 0 y 3? Con MATLAB. Bueno, tengo que definir la función, ¿cierto? Para definir la función, entonces aquí voy a empezar con algunos enredos y algunos problemas, ¿ya? Que se los voy a plantear a propósito para que se cumplan.
La señal es 1 más 0 por t. Esta señal de aquí. Esa señal se escribe así. ¿Se acuerdan de eso? Lo conversamos antes de haber visto MATLAB. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Perdón. Y eso me va a dar la integral. ¿Ya? Ah, pero tengo que elevarla al cuadrado. Para elevarla al cuadrado, entonces lo que hago es, tengo dos opciones. Lo puedo hacer así. No me olvidé porque tengo que elevar la señal al cuadrado. Lo puedo hacer así, o lo puedo hacer, si ustedes quieren, así. Yo lo voy a hacer ahora de esta manera. Voy a ser más pedagógico y estoy tratando de implementar esta ecuación de aquí, perdón, sí, esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces, por eso lo voy a escribir así. Fíjense que puse la integral entre 0 y 3. A dar el valor al cuadrado. ¿Ya? Y ahora guardo esto porque no se me caiga de nuevo. No. ¿Está bien o está mal eso? ¿Está mal? ¿Cuánto era la norma de la señal S1? Ya, ahora puse la norma con la raíz cuadrada, de 1,70. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? Yo te diría que está mal, porque era la raíz de 2. Dice la raíz de 3. Ah, ¿Dónde nos condoneamos? ¿Ya? Yo le hice esto a propósito. Fíjense que estoy integrando entre 0 y 3, y eso está bien. Pero miren la señal. La señal, o la función, está definida como 1 en todo el rango. Pero la señal no es 1 en todo el rango. En realidad es, fíjense, 1 entre 0 y 2, y entre 2 y 3 es 0. ¿Ya? Entonces, es lo que yo debería hacer. ¿Ya? Bueno, hay dos formas. Voy a hacer la forma lenta primero para que hagamos el caso y después lo arreglamos. Esa es la señal en la parte 1, ahí, que corresponde a esa ecuación de ahí, la parte de cuando dice S1 de t, es 1 entre t igual a 0 y 2. Y la otra parte que es 0, para esa parte. Entonces ahora integro. Te van a decir, está puro tontería, no tiene para qué hacer la segunda parte. Estoy de acuerdo. Si no más. Estamos claros que estoy complicando un poco el tema, ¿cierto? Sí. Estoy escribiendo cosas que no debería escribir. En realidad, si yo escribo esto de aquí hasta que integro entre 0 y 2, se me acaba el problema porque ahí me elimino el problema de que iba a la integral entre 0 y 3, pero tenía mal escrita la función. Lo único que quiero hacer con esto es hacerles ver que estoy tratando de ser consistente entre la definición de la función aquí y el uso de las integrales o las integrales del otro lado. Porque en realidad yo no escribí esta parte, pero si yo la escribiera completa, considerando los dos trozos, yo debería haber escrito esto. ¿Cierto? Eso es lo que está aquí. Adentro. ¿Sí o no? Sí. Ustedes van a decir, ¿pero para qué lo hace? Si es 0. Estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo. No hay ningún problema. ¿Ya? Lo estoy haciendo simplemente para que ustedes vean que lo estoy ordenando. Después de ustedes están aprendiendo MATLAB, están aprendiendo estas cosas. Les conviene hacer, aunque se demoren un poquito más, les conviene hacer esta cosa así en ese orden primero.
¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Entonces, ahora, si yo hago el RAN, debería darme raíz de 2. Estamos. ¿Se fijan? Usted me va a decir, ya, está bien, ya le compro todo lo que usted quiera. Pero está puro tonta. Yo creo que tienen razón. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero después, fíjense que aquí estoy calculando normas. Y ya, se las doy. Pero cuando calcule el producto punto entre esta y esta, me van a quedar unas cosas para arriba y unas cosas para abajo, ¿cierto? Si yo calculo el producto punto entre esta y esta, ¿ya? O entre esta y esa de ahí, cualquiera de las dos, ¿ya? Hagamos esta, por ejemplo, el producto entre esa de aquí y esa de ahí. Entre 0 y 1, ese 1 está ahí, entre 0 y 1 me va a dar positivo con negativo, me va a dar negativo, ¿cierto? Después está de acá, entre 1 y 2 está negativo y el otro está positivo, me va a volver a dar negativo, entonces me va a quedar menos 1, y la tercera parte, esta de aquí, me va a dar 0. De 2 a 3 me va a dar 0, porque este es 0 y aquí da lo mismo valor que tenga, y me va a quedar 0. Y me va a quedar con una función abajo, ¿ya? En otros casos me va a quedar parte arriba y parte abajo. Entonces, de una u otra manera, lo que le estoy queriendo decir para enseñarles esto, es que es súper buena práctica, cuando calculan las normas, separar, así como lo hice aquí, en los distintos trozos. Y después integran por trozos, ¿no? Y le toman la raíz completa a la cuestión. ¿Ya? Y se les va a acabar el problema. Porque, claro, aquí las cosas están cuadrando y se están haciendo bien simétricos, pero a veces les va a quedar un trocito arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. Y va a tener que hacer las integrales por trozo, tal cual lo estoy diciendo acá. Y si no se los planteo ahora, a lo mejor no se les va a ocurrir hacerlo así, y van a buscar una forma mucho más complicada de hacerlo. Ese es todo el cuento. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ya, miren, en la tarde vamos a hacer cálculos con esto. Vamos a hacer un poquito de esta cosa acá, los vamos a calcular a mano. Ya vieron que algunas cosas son media ridículas de hacer tan rigurosamente o tan formalmente, pero insisto, para que se entienda, vamos a hacer unas cosas y después vamos a ver que en realidad cuando yo quiero transmitir estas 4 señales de telecomunicaciones, yo esas 4 señales, y esta es parte de las aplicaciones, yo las puedo transmitir usando en realidad 3 nomás. Y haciendo combinaciones lineales de 3 señales, yo obtengo esas 4. Más aún, vamos a ver que esas 3 señales que yo puedo obtener son una base ortonormal. Lo que sea base lo vamos a dar por hecho. Vamos a ver que son ortonormales. Y eso va a ser súper interesante porque vamos a ver que en esas bases ortonormales aparecen algunos conceptitos y algunas ideas bien simples y asociadas a la teoría que ya estamos viendo, ¿ya? Y vamos a ver cómo las vamos a ir representando. Lo interesante es que ese tipo de señales que está ahí, esa foto que les pegué ahí, no es una cuestión inventada, digámoslo de esa forma, como estas señales que eran los polinomios que están ahí. Yo no transmito en comunicaciones, yo no transmito estas cosas, pero sí transmito este tipo de cosas. Así que esto es algo que en la práctica ustedes van a ver en transmisiones digitales, ¿ya? Por eso que estamos interesados en este tipo de cosas y usamos este como un ejemplo, primero, motivacional, a lo mejor no es tan motivacional, pero esto sí, esto es lo que nosotros tiramos al aire en señales de radio o metemos por un cablecito, ¿ya? Ya, profe. Nos juntamos a las 5:15 entonces para ver estos temitas, ¿ya? Ahora me quedé en MATLAB, pero en realidad si se fijaron fue una mezcla entre un par de cositas de MATLAB, pero orientado a lo que queremos usar en esta parte del curso, ¿ya? Si no hay duda, lo dejamos hasta acá. Chao, profe. Muchas gracias. Ya, chao. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos, chao. Chao, profe. Gracias.